Agosto del año 2025. Nos complace por parte de la Diócesis de Santa Rosa de Copán darle a los medios de comunicación. Gracias por acompañarlos, invitados todos, gracias por estar aquí. Nos acompaña en esta conferencia de prensa directamente Su Eminencia Reverendísimo Monseñor Héctor David García, obispo nombrado para la Diócesis de Santa Rosa de Copán. Además, un fuerte aplauso para todos nuestros hermanos sacerdotes que hoy nos acompañan y forman parte de la mesa principal. Declara que el Papa ha nombrado a Monseñor Héctor David como obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán. Se realizará ante la presencia del nuncio apostólico, delegado del Papa para Honduras, señor Simón Bolívar. Padre Roger Castro, canciller de la diócesis, Juan Miguel Castillo, que es el párroco de la parroquia Iglesia Catedral. También estaba por ahí el padre Ignacio Quintano, ecónomo de esta diócesis también. Gracias por asistir y venir a esta conferencia de prensa en la que ya se les ha comunicado el objetivo de esta conferencia de prensa, dar el anuncio oficial de la toma de posesión de Su Eminencia Reverendísima Monseñor día 20 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza Nazaret, que se está construyendo en el terreno de la Iglesia Católica en Los Naranjos. Así que precisamente por eso es que les hemos convocado también. Y quisiera compartir con ustedes unos breves datos históricos de la diócesis para que puedan a lo mejor tener puntualizados algunos elementos de esta historia de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Nos reviste alegría de poder comunicárselos a ustedes también. La diócesis de Santa Rosa de Copán surge como una hermana gemela menor junto a la arquidiócesis de Tegucigalpa, apostólico de San Pedro Sula, el 2 de febrero de 116, durante el pontificado de Benedicto XV, ante una realidad que se caracterizaba por ser una sociedad secularizada, el crecimiento de la masonería, un catolicismo un tanto popular y de escasa orientación cristiana, el crecimiento progresivo de las confesiones de fe no católica, o sea, protestantes. Entre otros desafíos estaba también la extensión, la carencia del clero, la carencia de agentes de pastoral y una vida interferida por la política y otros aspectos. Esta situación que no ha cambiado mucho, por ejemplo, si vemos en el contexto que se daba en el año 1949, aparece la prelatura de Olancho. En el año 1963, la diócesis de Comayagua. En ese año, la diócesis de San Pedro Sula y la prelatura de Choluteca en 1900, donde es originario Monseñor Héctor David, de la diócesis de Choluteca. En el 2005, la diócesis de Lloro, y en el 2011, la diócesis de La Ceiba. En el caso de la diócesis de Santa Rosa de Copán, no había tenido notificación durante 105 hasta el 27 de abril del 21, con la creación de la diócesis de Gracias. Podríamos ver esta historia a partir de algunos episcopados, desde el 1916 hasta el 1960, ¿verdad? Enumerando algunos. Luego, del 60, que toma posesión Monseñor José Carranza Chévez, y en los primeros años los dedicó a organizar y a recuperar el edificio del obispado. En el 1965 se celebró con los pasionistas un contrato para encargar pastoralmente el departamento de Santa Bárbara, que ustedes conocen también, que es parte de esta diócesis y que Monseñor David también ha recorrido hoy en este viaje para poder llegar hasta acá. En el año 1966 llegaron los primeros frailes capuchinos, ubicándose en el departamento de Ocotepeque. Lo menciono porque son las dos congregaciones religiosas que están presentes en la diócesis. En Santa Bárbara, los pasionistas, y en Ocotepeque, los franciscanos, los capuchinos. En el 1972
se aprobaron los estatutos del presbiterio, los reglamentos y los organismos. En el año 1980, el 17 de julio precisamente, murió Monseñor Carranza y su cuerpo fue depositado en la catedral de esta iglesia de Santa Rosa de Copán. En el 1980 asume la regencia diocesana temporalmente el padre Jesús Orellana como vicario general de esta diócesis. Y también lo había nombrado Monseñor Carranza. En el 1981, Monseñor Óscar Andrés Rodríguez, obispo auxiliar de Tegucigalpa, tomó posesión como administrador apostólico de la diócesis de Santa Rosa de Copán. En el año 1984, el 17 de marzo, tomó posesión Monseñor Luis Alfonso Santos, obispo emérito de esta diócesis. El 7 de noviembre del 2011, el Papa aceptó la renuncia de Monseñor Santos y fue nombrado obispo de esta diócesis Monseñor Darwin Rubiandino. El 16 de diciembre del año 2024, por razones de salud, fue aceptada también la renuncia de Monseñor Darwin Rubiandino y en esa fecha el Colegio de Consultores eligió a su servidor, Padre Elías Calderón, como administrador diocesano y que fue publicado el 18 de diciembre de ese mismo año. Y así, a partir del año 2024, en diciembre, había quedado vacante esta diócesis, ¿verdad? Y precisamente el día 3 de julio de este año 2025, tengo aquí el boletín de la Santa Sede, ¿verdad? El nombramiento del Papa León y doy lectura, que esto sale normalmente a las 4 de la mañana, salen aquí estos comunicados de Roma, ¿verdad? Entonces dice: nombramiento del obispo de Santa Rosa de Copán. El Santo Padre ha nombrado obispo de Santa Rosa de Copán su eminencia Monseñor Héctor David García Osorio, hasta ahora obispo de Lloro. Vamos a leer un poquito lo que nos publicó aquí la oficina de prensa de la Santa Sede. Su Excelencia Monseñor Héctor David nació en Concepción de María. Bueno, después me lo va a confirmar él, ¿verdad? A ver si coinciden los datos que tienen ahí. Diócesis de Choluteca, el 23 de septiembre de 1966. Por eso es que anda buscando ahí el 20 de septiembre. Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Tegucigalpa. Obtuvo la licenciatura en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Choluteca el 8 de noviembre de 1997. Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de San Pablo en Choluteca, coordinador diocesano delegado de la Palabra de Dios, vicario diocesano para la pastoral, canciller de la Curia Diocesana, vicario general de la diócesis, rector del Seminario Menor Pablo VI en Choluteca, párroco de San Jerónimo en Huascorán, formador y vicerrector del Seminario Mayor Nuestra Señora del Suyapa, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, y el 3 de julio del 2014 fue nombrado obispo de Lloro, recibiendo la ordenación episcopal el 20 de septiembre siguiente. Actualmente preside el secretariado de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CEDAC, ¿verdad? Bien, entonces es parte del currículum de Monseñor y pues nos alegra mucho que hoy nos acompañe para que pueda expresarnos también sus primeras palabras ya aquí de manera tanto para los medios como para esta comunidad y para esta diócesis también. Tengo también la nota que usted de la fecha 3 de julio, si la quiere leer después usted. Un señor nos dio a conocer esta nota el 3 de julio, un saludo para la diócesis. Saludo muy cordialmente al pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Santa Rosa de Copán, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, fieles en general. Yo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y del hermano Timoteo, a los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre. Con estas palabras de San Pablo vengo para presentarme y saludarles muy cordialmente
y ponerme a su disposición para que caminemos juntos en sinodalidad. El anuncio que recibí de parte del secretario de la Nunciatura Apostólica, que el Santo Padre, el Papa León, me ha nombrado obispo de esta diócesis de Santa Rosa de Copán, me sorprendió, pero a la vez lo he visto como la llamada del Señor que me envía a ser padre y pastor de esa porción del pueblo de Dios. Desde que he recibido esta nominación, he empezado a orar por ustedes y a abrir mi corazón para amarlos y servirles con el corazón de Cristo. Pronto nos encontraremos. Abrazo fraterno, Monseñor Héctor David García, obispo electo de Santa Rosa de Copán. Bien, muchísimas gracias al reverendísimo Padre José Elías Calderón. Procedemos en este momento a ceder la palabra a su excelencia Monseñor Héctor David García. Bienvenido. Muchas gracias. Si me permiten esta primera parte hacerlo sentado. Primero quiero saludar a los sacerdotes presentes aquí y en ellos a los de la donde se encuentran en este momento. Saludo a la feligresía también de esta, digamos que el primer acto que hago, y un saludo a cada uno de ustedes de los medios de comunicación que bondadosamente para hacer esta transmisión en esta rueda. A Monseñor Darwin Andino, si nos puede ver de repente por ahí en las pantallas de la televisión o en las redes, un saludo muy cordial para él, y es el obispo ahora emérito de esta diócesis. Lo acompañamos ahora en su etapa de recuperación de su salud, en la cercanía, ya se lo he manifestado a él, la cercanía y las atenciones que él requiera para que esté en buenas condiciones allá en Tegucigalpa. Ya expresaba bastante en esta nota de la sorpresa pues del nombramiento para esta diócesis. Bueno, Dios tiene sus propósitos, tiene sus caminos y tiene también lo que desea para cada uno de nosotros. Fui ordenado obispo para Lloro hace 11 años, estoy allá. Nunca pensé que iba a ser trasladado a otra diócesis, porque la tradición en la iglesia en Honduras, la iglesia universal, si no en Honduras, normalmente nos quedamos en la diócesis hasta el fin de la vida episcopal, lo que nos corresponde a poner la renuncia a los 75 años por salud, o si nos vamos antes también, cuando a terminar puedes vivir en la diócesis. Pero Santa Sede ha tomado bien pues querer poner aquí en esta diócesis un obispo con alguna experiencia. No siempre va, cuando se inicia como obispo, va a aprender, porque no hemos estudiado para ser obispo, hemos estudiado para ser pastores en una parroquia, en una área pastoral, a acompañarla a la feligresía, pero el campo episcopal pues lo aprendemos en el camino. Y ahí lo aprendemos con los sacerdotes, lo aprendemos con los laicos, lo aprendemos con las religiosas, con toda la gente que caminamos en la iglesia diocesana. Así que yo acepté venir acá, renunciar a la diócesis de Lloro para venir acá a acompañar los procesos pastorales también de acá. Hay coincidencias, como decía el padre. El 3 de julio yo fui nombrado obispo de Lloro, y el 3 de julio fui nombrado obispo de Santa Rosa de Copán. El 20 de septiembre yo tomé posesión de la diócesis de Lloro. El 20 lo voy a tomar aquí. Algunas circunstancias hacer de que después de la elección de uno, el nombramiento de uno en una diócesis, lo hace esperar nada más 2 meses. Pero yo tenía algunos motivos, 3. Uno era, tenía compromisos de confirmas y otros compromisos en la diócesis, y yo no quería dejar eso abandonado, sino cumplir por lo menos hasta el mes de septiembre, que es lo que está más cercano. Y la otra es que el primer obispo el segundo, Monseñor Juan Luis Azón, pues falleció en Canadá, su tierra. Y
y hicieron la cremación de su cuerpo. Allá está. Entonces yo voy a ir, ya tenía programado para el lunes próximo viajar a Canadá para traer las cenizas para que reposen en la iglesia catedral. Eso ya estaba, en esa semana estaba precisamente comprando boletos. Nos trae del boleto cuando cayó el nombramiento acá. Entonces era otro motivo para ir a traer la ceniza allá. Y el tercer motivo, pues hacerlo coincidir con el día que llegué a Lloro también. Entre los tres motivos que habían, escribieron a Roma para pedir la prórroga y se le concedió. Contento de venir, después de llorar a lloro, entonces ya contento de venir acá, ¿verdad? Porque uno se encariña de la diócesis donde está y bueno, ya a otros días, 2 días, ya empezar a pensar en la diócesis de Santa Rosa de Copán. Ya los compromisos de allá, pues dejarlo al vicario general, que los vaya ejecutando y yo ya ir pensando para acá. He venido algunas ocasiones para ver los espacios, ver la casa, un poquito hablar con los padres acá, las religiosas, medio escondido, pero ahora ya de una manera oficial pues venimos para acá. Aprovecho la oportunidad de la promoción en las parroquias, aprovecho la oportunidad para decirles pues que los que puedan venir a esta ceremonia o celebración de toma de posesión canónica de mi persona como hijo de este Dios, pues bienvenidos. El 20 de septiembre a las 10 de la mañana, el lugar que ya han indicado. Han sido las palabras de su eminencia, Monseñor Héctor David García. Cedemos en este momento un espacio de preguntas puntuales para los medios de comunicación. La iglesia ha tenido muy difíciles. El caso, por ejemplo, asunto de las Fuerzas Armadas, los conflictos en Centroamérica. Ha ido a que la diócesis de Copán se renovara. Y mi pregunta es que si ese trabajo precisamente de apostolado, pastor, y a evangelizar precisamente pueblo pan, que bueno, hoy ya no tenemos gracias, solamente tenemos y las cuestiones sociales siempre están incluidas en el tema pastoral de la iglesia. Las cuestiones sociales, y tenemos la doctrina social de la iglesia, que es como la guía para nosotros para poder orientar también a la sociedad. El mundo, o la sociedad, nuestros países, nuestros pueblos, requieren también una iluminación de parte de la iglesia. La iluminación espiritual, la iluminación bíblica, la palabra de Dios, eso es espiritual, y también una iluminación social, ¿verdad? Porque hay parámetros donde la sociedad, pues, su sacerdote, y lo hace también con la feligresía. Se tiene la pastoral social que nos ayuda en ese sentido para avanzar en estos temas, temas sociales. Tenemos una organización en la Iglesia de Honduras que le llamamos la Conferencia Episcopal. Normalmente los temas fuertes los tocamos desde la Conferencia Episcopal. Es una reflexión que hacemos por una semana sobre un tema y lo abordamos. Y lo tratamos de ejecutar en las diócesis. Cada obispo tiene su propio modo también de abordar los temas, ¿verdad? Sociales. Uno más de frente, otros más diplomáticos, y pues más de consensuar para ayudar a reflexionar a la gente.
Entonces yo parto de la conferencia episcopal, de ahí se puede partir y después implementamos los acuerdos de la conferencia episcopal ya en la diócesis con el presbiterio y con el de pastoral. Bien enterado cómo está la pastoral, digamos, vocacional aquí, pero un elemento importante es contar con un sacerdote más o menos a tiempo completo en el área de pastoral vocacional. Eso es un elemento importante porque en la vida, cuando se pone un sacerdote que es párroco y está solo en su parroquia, no es tan fácil la promoción vocacional. Aquí en un momento podremos ya hablar con los padres cómo está la estructura pastoral, pero digamos que sería esta visión y va a la organización de comisiones parroquiales, comisiones sectoriales de vocaciones, como se hacen en otras áreas de pastoral, con el fin de que la iglesia misma se interese por la promoción vocacional, desde la oración y desde las familias, y nosotros desde como sacerdotes o como obispos, del otro nivel, pero es la base, la familia. ¿Usted ha escuchado algo o el Espíritu le inspiró ahorita? Para Centroamérica, sí. Estamos en ese proceso de hacer una solicitud. Vamos a hacer la solicitud en noviembre, a invitar al Papa que venga a Centroamérica. Sí, lo vamos a hacer. De hecho, que la reunión del CEDAC va a ser aquí en Honduras, en Tegucigalpa, y ahí vamos a firmar la nota para hacerla llegar al Santo Padre. Primeramente Dios, que como está joven todavía, puede volar hasta aquí. A la fecha si no podemos, porque ya él tiene que ver la agenda y acordar allá para mí. Pero está bien la pregunta, porque sí, mi inquietud. Sí, fue una buena iniciativa y creo que tuvo éxito en Honduras. Más allá de lo que, bueno, esa convocatoria se esperaba algo a lo que responde la gente, no había ninguna presión, sino veremos qué responde la gente, y la gente respondió masivamente. El tema de la paz, el Santo Padre nos ha invitado para hoy a orar y ayunar por la paz en el mundo. Hay países, que saben muy bien porque están en los medios de comunicación, han leído y escuchan, países en plena guerra, la destrucción. Y nosotros vivimos también las guerras aquí internas, de las pequeñas guerras de bar. Conocen bien las muertes todos los días que hay. Vivimos en un mundo entonces en guerra. El saludo que dio a los apóstoles resucitado en vida nueva fue la paz. Nos dejó el don de la paz. La paz esté con ustedes. Y creo que nosotros, todos los cristianos, humanos digo, porque no solamente los cristianos, tenemos que trabajar por la paz. Y tenemos que trabajar por la justicia. La justicia quiere decir santidad. Que nuestros actos personales, nuestros actos públicos, sean conforme a la justicia y conforme a la santidad. Porque no podemos desligar la vida humana de la vida espiritual, de la vida en Dios. No la podemos desligar. Si mujeres relacionados con Dios, y Dios no quiere la destrucción del mismo hombre. Entonces creo que la caminata fue muy buena, en un sentido también de comunión. La Iglesia Católica por años ha venido haciendo una jornada de acción por la unidad de los cristianos. Y el día, si me ayuda el Padre, tal vez el viernes, en la oración de la cruz, las plegarias hermosas que tenemos allí hablan por la unión de los cristianos.
y ora por los que no creen también, para que llegue un día a creer. Entonces, es un juego hermoso. Buscamos lo que nos une en este, por llamar el ecumenismo, buscamos lo que nos une, no lo que nos desune, lo que nos separa, sino lo que nos une, porque es Cristo. Por caminos diversos, pero Dios nos va a querer llegar al reino de Dios. Todos buscamos el reino de Dios por caminos diversos, que Dios nos ha inspirado y por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, una experiencia hermosa en ese sentido. En algunas ciudades no respondieron los hermanos separados, pero en otras sí, participaron muy bien y se hizo. Fue hermoso pues todo. Y fue un signo también de una iglesia, pongamos la iglesia, no llama iglesia católica o evangélica, de una iglesia, de un pueblo de Dios cristiano, que en camino, no una iglesia o un pueblo estancado, sino un camino, una iglesia que camina, que avanza a pesar de las dificultades en el camino, avanza. Todas las etapas son importantes. Donde he estado el hacer y la etapa ya madura también. Los niños y los jóvenes. Si queremos cambiar el mundo, cambiar la sociedad, tenemos que cambiar, trabajar esta base, porque son los futuros. Son los presentes, pero también son los presentes de la iglesia, pero también los futuros mayores de la iglesia más adelante, y de las sociedades. Entonces, tenemos estructuras ya en la iglesia. En la pastoral juvenil se pone un sacerdote, hay una estructura ya hecha. Lo que haría yo aquí, una vez que no conozco, pero estando aquí, pues sería apoyar la estructura que está, animarle a que vaya más adelante y de buscar y alcanzar los jóvenes, buscar interés, formarse e ir también a vivir su fe en la iglesia. Una broma le voy a hacer. Voy a hacer mis vacaciones. Hoy quiero responder. No, después de la etapa de posesión, por supuesto, habrán unos días allí para primero tengo que hacer, ubicarme, tengo que sentarme con el administrador diocesano para ver su visión, lo que han trabajado, consejo, colegio de consultores, activar los organismos de la diócesis, porque cuando ya queda vacante, todo se paraliza. Solo queda funcionando el canciller, el ecónomo, el de pastoral, el administrador. Ahora es, ¿cómo le llaman eso? O elegir. Sí, entonces eso sigue después, a la primer nivel. Después vendrá la visita a las, ¿cómo le llaman aquí? A las vicarías, reuniones con los sacerdotes primero, reunión a las vicarías, en fin, ahí va. Y se me van los otros 11 días, rapidito me van a ir otra vez. Sí, cada quien, ya uno retoma lo que hay para relanzar. Diga. Sí, y bueno, y ya voy a recibir aquí uno ordenado recientemente, uno de los religiosos de los capuchinos. Hay dos nuevos. Ejercicio de la democracia, no meter en detalles
es importante la democracia en el país. A lo que voy a invitar a todos que vayan a las urnas. Es el espacio de Honduras de ir a votar. Jóvenes, adultos, todos que vayan a votar por quien quieran. Y ahí se va a definir el gobierno. Sí, preocupa. Lo que pasa es que no podemos estar muy abiertamente con estos temas, pero no. Urnas. No hay otra fuerza mayor que la fuerza del voto. Bueno, la marcha fue buena, yo le dije eso. Esa es una parte toda ahí, fue la que pudo asistir. Hay mucho más que el doble o el triple de la gente que está ahí, que está afuera. Y todo el voto lo queremos de ahí también, por supuesto. A donde sea. Es sí, de lo que es, y es, dijimos que pero no solamente es el día. Ese era como tomar fuerza para que oremos siempre. Términos. El poder de la oración es capaz de transformar los corazones de las personas. Hay que creerlo, Dios lo puede hacer, pero tiene que ser una iglesia que ora, que pide, que suplica. Muy bien, de no haber más preguntas por parte de los medios de comunicación, damos por cerrado este espacio o este ítem, no sin antes ceder nuevamente el micrófono a su eminencia para que se pronuncie ante todos. Sí, pero respecto al nombramiento tipo aquí, esta es la Iglesia Católica. Esta es la Iglesia Católica, sigue sucesión apostólica. Estuvo en sede vacante, en espera, en oración de un obispo que viniera. Ahora, también el cielo Matías al inicio de la iglesia. Y dice el texto, no lo va a ocupar cualquiera. Ha elegido. Oiga, vendrá otro, la iglesia sigue. Sucesión apostólica. Haber venido también a esta conferencia. Muchísimas gracias, compañeros. Reiteramos una vez más el solemne evento 20 de septiembre en la Plaza Nazaret. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos.